Bienvenidos amigos a esta reveladora exploración de la problemática de la droga fentanilo, en Filadelfia. Una crisis que ha trascendido fronteras y no ha dejado a nadie indemne. El aumento de fentanilo, un poderoso opioide sintético, ha exacerbado una epidemia de drogas ya compleja, llevando a esta ciudad al borde del desespero. Es aterrador ver cómo esta droga está causando estragos en estos barrios. El número de casos de sobredosis en los hospitales ha aumentado drásticamente. El impacto devastador en las personas y sus familias al ver a estas personas es desgarrador. Acompáñame mientras profundizamos en las causas fundamentales de la crisis de fentanilo, los factores sociales y económicos que alimentan su propagación, y los valientes esfuerzos de aquellos en la primera línea luchando por un futuro mejor. Arrojaremos luz sobre las vidas perdidas, las dificultades enfrentadas y la fuerza colectiva necesaria para superar esta angustiosa adversidad. Este vídeo es claro, es para concientizar, fomentar empatía e inspirar acción con la esperanza de que haya un mañana más brillante. Para adentrarnos en el tema debemos preguntarnos, ¿qué es el fentanilo? El fentanilo es un potente medicamento para el dolor que pertenece a la familia de los opioides, similar a la morfina. Se receta generalmente a pacientes que sufren de dolor intenso o prolongado, así como a aquellos que necesitan alivio del dolor después de una cirugía. Actúa en el cerebro y el sistema nervioso para reducir la sensación de dolor y proporcionar un alivio efectivo para aquellos que lo necesitan. Sin embargo, debido a su potencia y posibles efectos secundarios, su uso está restringido y solo se prescribe bajo supervisión médica estricta. El fentanilo, cuando es utilizado de manera adecuada bajo supervisión médica, puede ser administrado a través de inyecciones, parches transdérmicos o pastillas para tratar el dolor intenso. Sin embargo, fuera del uso médico y sin conocimientos adecuados, el fentanilo es encontrado en el mercado ilegal en forma de polvo o añadido a papel secante. También puede ser mezclado con heroína para potenciar sus efectos. Cuando el fentanilo es utilizado de forma inapropiada en combinación con otras drogas, puede tener un efecto extremadamente peligroso y adictivo. Se estima que el fentanilo es mucho más potente que la heroína y la morfina, siendo aproximadamente 50 veces más poderoso que la heroína y alrededor de 100 veces más que la morfina. Esto lo convierte en un compuesto altamente peligroso y puede llevar rápidamente a una sobredosis y a consecuencias graves para la salud. Es importante evitar el uso no médico del fentanilo y seguir las indicaciones y prescripciones médicas para garantizar un uso seguro y responsable de este medicamento. ¿Qué efecto tiene el fentanilo en el cerebro? El fentanilo es una droga opioide que actúa al unirse a ciertos receptores en el cerebro que están involucrados en el control del dolor y las emociones. Cuando se consume, el fentanilo provoca una sensación de alivio intenso del dolor y, en algunas personas, puede generar una sensación de felicidad extrema o euforia. Sin embargo, el fentanilo también tiene efectos secundarios negativos. Puede causar somnolencia, lo que lleva a un estado de aletargamiento o cansancio excesivo. Además, puede provocar náuseas y confusión en algunas personas. Uno de los efectos más peligrosos del fentanilo es la sedación, ya que puede deprimir el sistema nervioso central y afectar la capacidad de una persona para respirar adecuadamente. Esto puede llevar a problemas graves para respirar e incluso provocar la pérdida del conocimiento o el coma. Es importante destacar que el fentanilo es extremadamente potente y su uso inadecuado o sin supervisión médica puede ser altamente peligroso. Las personas que consumen fentanilo recreativamente o de manera ilegal corren el riesgo de sufrir una sobredosis y poner en peligro su vida. Por lo tanto, siempre es fundamental evitar el consumo no recetado de fentanilo y otras sustancias opiáceas para mantener una buena salud y bienestar. En el vídeo, se muestra a un gran número de personas sin hogar, aparentemente bajo los efectos de las drogas, especialmente del fentanilo.
La comunidad ha expresado preocupación acerca de la aparente permisividad por parte de la policía y las autoridades municipales al permitir la existencia de centros de consumo de drogas en el vecindario de Kensington. Hace poco tiempo, 2 campamentos que albergaban a personas sin hogar en Kensington fueron reubicados, pero algunos activistas creen que esto solo ha desplazado el problema a otra área. Se ha documentado que las personas sin hogar que se establecen en estos campamentos a menudo utilizan el fentanilo para adulterar otras drogas. Es decir, mezclan el fentanilo con otras sustancias, lo que aumenta los riesgos asociados con su consumo, ya que el fentanilo es un opioide extremadamente potente y peligroso. Esta situación refleja los desafíos y complejidades que enfrenta la comunidad y las autoridades en la lucha contra la pobreza, la adicción y la seguridad pública en el vecindario de Kensington. La difusión del vídeo busca visibilizar estos problemas y generar conciencia sobre la importancia de abordarlos de manera integral y compasiva. La lucha contra el tráfico de fentanilo, que es un potente opioide sintético, ha generado tensiones entre México y Estados Unidos. Ambos países han estado involucrados en un intercambio de señalamientos y acusaciones durante varias semanas debido a este problema. El gobierno de Biden ha expresado que México debe intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el fentanilo y el crimen organizado. El secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, han señalado que ciertas áreas de México están bajo el control de los carteles de la droga. Sin embargo, estas declaraciones han sido rechazadas por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Existe un desacuerdo entre los gobiernos de ambos países sobre la responsabilidad y la efectividad de las medidas tomadas en el combate contra el tráfico de fentanilo y la presencia de los carteles en ciertas zonas de México. La oposición republicana ha solicitado que se realice una intervención militar en territorio mexicano debido a la preocupación por el combate al fentanilo y el crimen organizado. Sin embargo, el gobierno de Biden ha rechazado esta opción y descartado cualquier posibilidad de una intervención militar en México. En su lugar, el enfoque se centra en mantener una colaboración y cooperación estrecha con México para abordar estos temas de manera conjunta y pacífica. El presidente de México ha afirmado que la crisis de sobredosis de opiáceos es un problema de salud pública que Estados Unidos debe abordar internamente. Además, ha negado que en México se fabrique fentanilo y ha argumentado que esta droga llega a Norteamérica desde Asia. Su posición es que el tema del fentanilo y la sobredosis debe ser responsabilidad de Estados Unidos, y que México no es la fuente principal de esta sustancia. ¿Dónde se fabrica el fentanilo? El fentanilo es un medicamento que se produce legalmente con fines médicos, pero una parte de esta producción puede desviarse y terminar en el mercado ilegal para su consumo recreativo o no médico. Sin embargo, según el Reporte Mundial de Drogas, una gran cantidad del fentanilo que circula ilegalmente en Estados Unidos es fabricado de forma clandestina, es decir, producido ilegalmente y sin ningún control o supervisión. Esto significa que hay personas o grupos que están fabricando fentanilo de manera ilícita para distribuirlo en el mercado negro, lo que representa un riesgo significativo para la salud pública debido a su alta potencia y peligrosidad. Según la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos, gran parte del fentanilo que se encuentra en el país proviene principalmente de México y China. Esta droga ilícita es frecuentemente distribuida en forma de polvo o en pastillas falsificadas que se hacen pasar por medicamentos legítimos. Es importante destacar que el fentanilo que circula en el mercado negro es altamente peligroso debido a su potencia y puede llevar a consecuencias graves, incluyendo sobredosis y muerte. La colaboración internacional es esencial para abordar este problema y combatir el tráfico y consumo de esta sustancia peligrosa. Un estudio del Instituto México del Centro Wilson e Insight Crime ha señalado que la mayoría del fentanilo, sus análogos y precursores son producidos por empresas chinas.
Sin embargo, México está emergiendo como un punto importante para el tránsito y producción de esta droga y sus versiones similares. Los traficantes mexicanos también están desempeñando un papel en la distribución de fentanilo hacia los Estados Unidos. Esto significa que México no solo está siendo utilizado como una ruta de tránsito para el fentanilo, sino que también está siendo cada vez más involucrado en su producción y distribución hacia el mercado estadounidense. Según la DEA, los productores mexicanos de fentanilo obtienen los ingredientes o precursores químicos necesarios para fabricar la droga desde el este y el sur de Asia. Además de China, que incluye la isla de Hong Kong, los carteles mexicanos también han tenido que recurrir a Singapur e India para expandir su cadena de suministro. Esto significa que los carteles están buscando diversas fuentes en diferentes países para obtener los productos químicos necesarios para producir fentanilo ilegalmente en México. Esta cadena de suministro internacional complica aún más los esfuerzos para detener el tráfico y la distribución de esta peligrosa droga en Estados Unidos y otras partes del mundo. En base al informe del Centro Wilson, se destaca que dos carteles mexicanos, el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, son los principales responsables de la distribución de fentanilo ilegal. Estos carteles están involucrados en una disputa para controlar las rutas de contrabando y el tráfico de drogas tanto en México como en Estados Unidos. Ambos carteles juegan un papel significativo en la cadena de suministro de fentanilo, lo que contribuye a la presencia y el flujo de esta peligrosa droga en ambos países. Según la misma fuente, no está del todo claro cuánto del fentanilo que se consume en Estados Unidos proviene directamente de China y cuánto proviene de México. La situación es compleja y difícil de determinar con precisión, ya que el tráfico y la distribución de fentanilo implican rutas y redes clandestinas que pueden dificultar la identificación exacta del origen de la droga. Ambos países, China y México, son importantes actores en el problema del fentanilo, pero la proporción exacta de su contribución al suministro total en Estados Unidos no es fácil de establecer con certeza. Además de China y México, hay otros actores involucrados en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses señalan que los traficantes dominicanos son los principales proveedores de los consumidores finales en el noreste de los Estados Unidos. Esto significa que los traficantes dominicanos tienen un papel destacado en la distribución de fentanilo a los usuarios finales en esa región. Aunque las redes de traficantes mexicanos también desempeñan un papel importante en el tráfico de esta droga, los traficantes dominicanos tienen una presencia significativa en el noreste de Estados Unidos. La lucha contra el tráfico de fentanilo es un desafío complejo y requiere la cooperación y el esfuerzo conjunto de múltiples países y autoridades para abordar esta problemática de manera efectiva. En este contexto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a su homólogo chino, Xi Jinping, en la que le pidió su colaboración para atender el tráfico de fentanilo, que se produce en Asia y se vende libremente para su exportación a Canadá, Estados Unidos y México. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, durante el año 2021, 107.573 personas murieron en ese país debido al consumo de fentanilo. En respuesta a esta crisis, el presidente de México ha denunciado en una carta dirigida a Xi Jinping, presidente de China, que algunos políticos republicanos de Estados Unidos han utilizado esta situación para amenazar con solicitar la intervención de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en México, para combatir a los grupos de narcotraficantes. López Obrador ha expresado su preocupación sobre cómo esta crisis de fentanilo ha sido utilizada políticamente para poner en riesgo la soberanía de México y promover una posible intervención militar extranjera en el país. El canciller y secretario de Relaciones Exteriores de México respondió al senador Lindsey Graham, quien ha sido uno de los críticos más fervientes en el Partido Republicano, destacando las acciones de México contra los grupos de narcotráfico y el fentanilo.
Ebrard advirtió que México no conoce otro país en el mundo que haya actuado de manera más contundente y directa contra el fentanilo que México. En otras palabras, el canciller enfatizó que México ha estado tomando acciones significativas y enérgicas para combatir el tráfico y la distribución del fentanilo y ha asumido una postura firme en la lucha contra esta droga peligrosa. Como pueden observar, el tema del fentanilo es sumamente complejo y está cargado de intereses políticos y económicos, no solo a nivel local sino también a nivel internacional. Esta problemática está creciendo de forma alarmante y afecta no solo a las personas que consumen fentanilo, sino también a aquellos que no lo hacen. Es un asunto que tiene un gran impacto en la vida diaria de muchas personas. Espero que hayas encontrado este contenido interesante y si es así, te invito a suscribirte, darle me gusta y compartir este vídeo con más personas. Nos vemos próximamente con más contenido y gracias por tu atención.